Dios les bendiga a todos, sean bienvenidos a este nuevo podcast. Yo soy el apóstol Samuel Ramírez y el día de hoy me encuentro aquí con mi hijo espiritual, el pastor Mario Cuellar. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Me siento muy contento de estar una vez más aquí con ustedes y junto a mi padre espiritual trayéndoles este nuevo podcast. Sí, el día de hoy vamos a estar hablando del tema ¿quiénes califican para ser impartidos? Hemos estado hablando en estos podcasts pasados de la impartición. Creemos que la impartición es algo muy bíblico y muy importante. Es algo que se había perdido en la iglesia tradicional, no se practica, pero creo que es algo que Dios lo está restaurando y hay hombres alrededor del mundo, hombres de Dios que están siendo usados por Dios para traer imparticiones y así acelerar la iglesia de Jesucristo. Entonces, hoy vamos a hablar de ese tema, quiénes califican para ser impartidos, y es como una continuación de la enseñanza o del podcast pasado. ¿Qué te pareció el podcast pasado? La verdad fue muy interesante, aprendimos muchísimo acerca de la importancia que es la impartición, cómo nos ayuda, cómo somos beneficiados con eso, y yo creo que esto ha sido muy de mucha edificación para la iglesia, especialmente en estos tiempos, que esto podamos aprender qué tan importante es ser impartidos. Sí, definitivamente. Ahí en primera de Timoteo 5:22 dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno. Y la semana pasada vimos que el apóstol Pablo le envía una carta a su hijo espiritual, el pastor de la iglesia de Éfeso, Timoteo, y le dice, no impongas las manos a ninguno con ligereza. Sí. Entonces, esto es algo bien interesante porque vemos que el apóstol Pablo no estaba de acuerdo que Timoteo estuviera orando por la gente todo el tiempo. Y creo que esto es algo delicado, lo que estamos hablando. Creo que cuando imponemos manos todo el tiempo, como que la iglesia se vuelve un poco emocionalista, como que está esperando la unción a través del hombre de Dios, y ellos se olvidan de buscar la unción por ellos mismos o la presencia por ellos mismos. Y bueno, no sé si Timoteo estaba practicando esto, y esto llega a oídos de su padre espiritual y como todo buen padre espiritual, hace una carta de corrección. Lo manda a aconsejar, lo manda a corregir y le dice, hey, no impongas con ligereza las manos sobre ninguno. O sea, no estés ministrando todo el tiempo. Y estuvimos escudriñando, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué Pablo dijo esto? Y como lo acabo de repetir, hay muchas razones, pero creo que una de las razones la principal razón es por las imparticiones, las transferencias que llamamos, ¿no? Vemos que las transferencias o las imparticiones son algo muy bueno porque pueden beneficiarnos, pero también pueden ser algo muy negativo, especialmente si recibimos una impartición antes de tiempo, como hablamos la semana pasada. Sí, de que cuando la persona no está madura y recibe la impartición, puede que lo que recibe lo malgaste o al mismo tiempo también le haga daño, lo puede hasta destruir cuando la persona no está preparada. O sea, qué tan importante aprendimos de saber quiénes la pueden recibir. Sí, porque no sé si recuerdas el ejemplo que di de mi niña Samali, que ahorita tiene 8 años y Samali cumple 10 años y yo le regalo un carro. Aunque el carro es algo bueno, puede destruirla, ella puede tener un accidente. Y así es, en las cosas espirituales es lo mismo. Hay gente que necesita una impartición, pero no es el tiempo para la impartición. Y con eso en mente podemos entender que las imparticiones sí son muy buenas, pero cuando son en el tiempo, son buenísimas, pero también son muy peligrosas. Sí.
Entonces, por eso el apóstol Pablo le manda a decir a Timoteo, hey, no estés ministrando, no estés imponiendo manos todo el tiempo, porque estás impartiendo a la gente y eso puede ser muy, muy peligroso. Entonces, vimos que no se puede impartir a todo mundo. Sí. Y por eso aquí surge este tema, ¿no? ¿Quiénes califican para ser impartidos? La semana pasada, en el podcast pasado, hablamos de 6 personas. Hablamos de los creyentes, obviamente, sí, que tienen que ser creyentes. No podemos impartir gente que no es parte del reino de Dios. Los hijos, vimos que la mayoría de las imparticiones en la Biblia fueron por un padre a un hijo. Sí. O sea, Dios usa a los padres espirituales para impartir a los hijos espirituales. Sí. Por eso, qué importante es ser hijo. Sí. Porque el que no es hijo nunca va a recibir una impartición. Y hay tanta gente así, ¿no? Que está en una iglesia y simplemente es un número más, es un creyente más, pero no es hijo de la casa. Es miembro. Es un miembro, exactamente, y nunca va a recibir una impartición. Bueno, tiene que ser hijo. Sí. 3, tiene que ser escogido por el Espíritu Santo. Y esto es algo también importante porque el Espíritu Santo sigue hablándonos, sigue escogiendo personas. Y bueno, qué importante que el Espíritu Santo elija a las personas que necesitamos impartir. Tienen que ser fieles y leales, número 4. Y número 5, vimos que tienen que ser constantes. Sí. Entonces, estas son 5 personas que califican para recibir una impartición: creyentes, hijos, escogidos por el Espíritu Santo, fieles y leales y constantes. Pero el día de hoy vamos a hablar de 5 más. Sí. Si es que si usted no está en esta lista, tal vez esté en la lista de ahora, ¿no? Sí. Bueno, vamos a hablar de 5 más. El número 6 vendría siendo los maduros espirituales. Gente que ya ha madurado. Digo esto porque hay mucho niño espiritual en las iglesias. Lo digo con tristeza porque, como dijo el apóstol, ustedes ya deberían de ser maestros, pero todavía tengo que darles su lechita espiritual. Sí. O sea, diciendo, ustedes todavía son niños espirituales. Y lamentablemente así están las iglesias. Hay mucha gente que ya debería de tener ministerio. Hay mucha gente que ya debería estar enseñando la palabra, predicando, liberando, funcionando en alguna área, pero no, todavía son niños espirituales. Entonces se le tiene que hablar como niños y debemos de entender que a los niños no se les puede dar una impartición, especialmente cuando hablamos de un don, cuando hablamos de unción, no puede caer sobre un niño espiritual porque, bueno, sería súper, súper peligroso. Sí, y al mismo tiempo también puede dañarlo si se le da a un niño espiritual. O sea, qué tan delicado es ser un niño espiritual porque no está preparado para eso. Sí, y sabes lo terrible de esto es que cuando hablamos con la gente, la mayoría de ellos piensan que son maduros. No me cambie, no le apague. Pero la mayoría de personas piensan que son maduros. Y se guían por los años que llevan en la iglesia. Ellos piensan que porque llevan 5 años de cristianos, 10 años, 20 años, 30 años, unos de ellos hasta 50 años de cristianos, piensan que eso los lleva a ser maduros. Y quiero ser bien claro, quiero decir que el tiempo que una persona tiene de cristiano no le garantiza de que sea madura. Hay gente que tiene muchos años y son inmaduros. Hay gente que tiene pocos años y han alcanzado madurez. Entonces, esto es importante entenderlo. No porque una persona lleve 20 años en las cosas de Dios, significa que son maduros. Es más, y me voy a meter en problemas acá, pero la generación pasada no se enfocó en madurar a la gente. La mayoría de personas que yo he conocido de la generación pasada, que llevan 30 años de cristianos, 40 años de cristianos, la mayoría de ellos ya son ancianos, pero son unos babies espirituales. Se ofenden con cualquier cosa, no toleran que alguien hable mal de ellos, y es algo triste porque son personas que ya deberían de ser maduras. O sea, llevan tantos años en las cosas de Dios, pero todavía
son inmaduros. Entonces, no tienen nada, no es sinónimo de los años que llevo y la madurez espiritual, no. Debemos de separar eso. Y una persona, como lo dije, puede tener pocos años, pero haber alcanzado madurez espiritual. Ahora hay otra cosa aquí en lo que está hablando. Hay gente ahorita en estos tiempos que está ejerciendo ya un ministerio y no son maduros. O sea, eso de la madurez, ya están ejerciendo el ministerio. Ya hay pastores, ya hay evangelistas, ya hay profetas, ya hay maestros de la palabra y no están maduros. Y no están siendo maduros ejerciendo un ministerio. Sí, me recuerda aquella historia en la Biblia donde aquel niño lo pusieron como rey, pero la mamá era la que estaba en control. Y hay muchos así en la iglesia que tienen ministerio, pero alguien más los gobierna porque todavía son niños. Wow. Entonces, esto es algo tremendo que lo estamos viendo aún en el liderazgo. Yo no recomiendo poner niños a servir. Y estoy hablando espiritualmente. Yo no recomiendo poner niños ni a limpiar los baños, ni a servir las mesas. No, tiene que ser gente madura, mucho menos en la puerta, a recibir los nuevos como evangelistas o como profetas. No. No podemos activar a nadie cuando todavía es un niño espiritual. ¿Por qué? Porque lo estamos dañando al final. Debemos de enfocarnos en que la gente madure. Y este es el problema que tenemos hoy en día, que la gente no quiere madurar. O sea, quiere seguir en su niñez espiritual y hay tanta gente que se aferra a su niñez espiritual y nosotros no podemos activar a nadie. Yo entiendo que son niños espirituales, yo entiendo que hay pastores que lo hacen por necesidad, porque no hay nadie más, porque en la iglesia no llega gente. Entonces, tienen que activar a los que están ahí, pero muchas veces lo hacen. Y a los que activan todavía son unos niños espirituales. No podemos activar inmaduros. No lo podemos hacer. ¿Sabes por qué? Porque cuando activamos inmaduros o cuando impartimos a una persona que es inmadura, esa persona va a terminar yéndose de la iglesia, yéndose de su casa espiritual, y va a terminar malgastando lo que recibió en esa impartición. Ahora, si no me lo creen, vamos a preguntarle al hijo pródigo. El hijo pródigo se atreve a decirle a su papá, dame la parte que me corresponde. Y el padre se la da. Esa es una impartición. Sí. Le dio una impartición, le dio lo que le correspondía, pero se lo dio antes de tiempo, porque era un inmaduro. Y cuando aquel joven agarra su parte, él se va, fíjate, se va de la casa del padre, número uno. Y número dos, se malgasta la herencia de su padre. Entonces, en lo espiritual, en este tiempo es exactamente lo mismo. Cuando impartimos a un hijo inmaduro, termina siempre yéndose de la casa y malgastando la impartición que recibió. Eso es algo terrible. La impartición que se le había dado. Sí. La pierde y es por la falta de madurez. Pero estamos hablando de que no son maduros, pero no sé si pudiéramos decir que es una gente inmadura. Sí. Hay muchas definiciones para definir a un inmaduro. Hay muchas definiciones que tienen que ver con esto. Pero una persona, bueno, hablamos de los que son maduros, ¿no? Para saber qué es un inmaduro. Pero, por ejemplo, una persona que tiene madurez espiritual es una persona que puede soportar la crítica, el rechazo. Una persona que puede soportar cuando alguien habla mal de él, cuando alguien lo critica, cuando alguien pone malos comentarios, cuando alguien lo ofende aún. Esa es una persona que ya alcanzó madurez. Una persona que no se mueve con cualquier cosa. Una persona que está firme, que puede sostenerse, que puede mantener su posición. Lamentablemente, cuando una persona es inmadura, se nota. ¿Por qué? Porque en cuanto alguien dice algo mal de él, luego salta a querer defenderse, luego responde, quiere pelear. ¿Por qué? Por su inmadurez. Un inmaduro
así se comporta. Pero un maduro, oh my God, esto está buenísimo. Un maduro aprende a ver a cada persona en el nivel espiritual que tiene. Por ejemplo, cuando alguien me critica, cuando alguien habla mal de mí, aún por Facebook, cuando alguien me tira, especialmente si es alguien que conozco, yo veo la persona y veo su nivel espiritual. Digo, ¿qué es lo que esa persona ha alcanzado en Dios? ¿Qué frutos tiene en Dios? ¿Qué es lo que hace para el reino de Dios? Y cuando miro que no hace nada para el reino de Dios, que simplemente se congrega en una iglesia, que está sentado, que se la lleva criticando, digo, bueno, este es un niño espiritual. Sí. Yo ya soy un adulto, yo ya maduré. No me puedo poner a pelear o no me puedo poner al tú por tú con un niño espiritual. ¿Por qué? Porque yo ya soy adulto. Sí. Solamente los niños se pelean con los niños. Sí. Eso está tremendo. Los niños se pelean con los niños. Sí. Los adultos no se van a poner al tú por tú con los niños. Sí, no. Yo si salgo ahorita y viene un hijo de algún hermano por allí, anda enojado y me da un golpe, yo no le voy a regresar el golpe. Yo no voy a ponerme a discutir con el niño. No, ¿por qué? Porque es un niño. Y la gente que critica, la gente que maldice, la gente que te tira, son niños. No les hagan caso. Déjenlos que sigan llorando como niños, ¿no? Sí. O sea, el que se pone al tú por tú con ellos es porque también es niño. Wow. Y lamentablemente hay mucha gente así en las iglesias. No podemos caer en el error de impartir niños espirituales. ¿Por qué? Porque se van a terminar yendo de la iglesia y eso es algo terrible. Sí, es muy triste que al último terminan yéndose. Sí. Pero creo que todo esto también ejerce, de que, o sea, es triste decirlo, que dentro de la iglesia suceda todo esto, saber lo de la madurez y el que es maduro y el que no es maduro, por el tipo de trabajo que hace cada persona dentro de la iglesia, ¿verdad? O sea, sí. Se presta porque si una persona ejerce una posición, el otro lo envidia y el que está haciendo otro envidia al que hace su hermano. O sea, dentro de la iglesia se presta todo eso. O sea, que es triste verlo que dentro de la iglesia se puede mirar la inmadurez y la niñez de muchos. O sí. sea, que es tiempo de madurar sí. y que nos enfoquemos en Dios, ¿no? Porque claro, parece eso dentro de la iglesia sucede más. Sí, sí, esto, bueno, sucede en todos lados, sí. pero los que estamos dentro de la iglesia, los que somos parte del cuerpo de Cristo, o sea, deberíamos de madurar. Sí. Todos sí. en alguna etapa de nuestra vida batallamos con la inmadurez. Yo era un inmaduro de primera, o sea, yo era muy inmaduro. Cuando el Señor me llama al pastorado, aún de pastor era inmaduro. Yo lo tengo que reconocer, lo digo públicamente, siempre lo he dicho, pero yo entendí que era un inmaduro. ¿Por qué? Porque a mí todo me dañaba, todo me lastimaba y dije, no puedo seguir así. Y oré y le dije, Señor, ayúdame a crecer, ayúdame a salir de esto, yo quiero madurar. Y yo empecé a ver cambios en mi vida, empecé a resistir los golpes de los niños, you know? Entonces, sí, no hay problema con que sea un niño, el problema es que se mantenga niño toda la vida. Que siempre sea niño. Que siempre sea niño, sí. Que vayan pasando los años sí. y todavía siga lastimado, todavía siga herido porque la hermana habló mal de él, porque el hermano no lo saludó, porque el pastor dio una palabra fuerte y lo hirió. Sí. ¿Cómo es posible que haya gente que ya tiene 20 años en la iglesia y todavía está en ese nivel? Sí. O sea, es una vergüenza. Ya deberían de haber crecido, pero mucha gente no ha crecido todavía y esa gente tiene que seguir esperando por la impartición. No podemos impartir a esas personas porque, como lo dije, se van de la casa. Al final, cuando reciben algo, reciben su parte, en vez de estar agradecidos de que ahora están fluyendo. Por ejemplo, una persona que nunca se había movido en lo sobrenatural, ahora se mueve en lo sobrenatural, pero si es niño, lo más probable es que esa misma unción lo convenza a que se vaya o lo motive a que se vaya de su propia casa. Entonces es algo bien triste en realidad porque yo he visto a mucha gente salirse de las iglesias por boberías, por tonterías. Y estoy hablando de gente de ministerios. Estoy hablando de pastores. He tenido pastores que se me han ido de la iglesia. Pastores por tonterías. Porque
nunca habían pastoreado, nunca habían estado enfrente de gente, nunca habían hecho el trabajo de pastor, pero acá le dimos la oportunidad, creímos en ellos, nos falló el discernimiento, le dimos la impartición y ahora que empezaron a pastorear, bueno, dijeron, no, pues, ¿para qué queremos al apóstol? Nos vamos y abrimos nuestra propia iglesia. Entonces es algo triste que reciben algo y eso tan bonito que recibieron, en vez de esperar el tiempo de Dios para que crezca, para multiplicarlo, no, eso lo agarraron y se fueron de la iglesia. Y es algo tremendísimo. Sí, es algo muy triste, la verdad. Bueno, número 7. ¿A quiénes podemos impartir? Bueno, 6, a los que ya son maduros. Sí. No impartan pastores. Por favor, no impartan a niños espirituales. Imparta sobre maduros espirituales. Número 7. Bueno, a los que usan lo que reciben. No podemos impartir a una persona que no tiene ganas de trabajar. No podemos impartir sobre una persona que va a recibir algo y que nunca se va a activar, nunca va a usarlo. Esto es algo muy triste, pero también es algo muy bíblico. Vimos como el padre, cuando hablamos de la historia del hijo pródigo, vimos que el padre le imparte a los 2 hijos que tenía. Uno se va, que era inmaduro, se va de la casa y se malgasta lo que recibió. El otro, en mi opinión, estuvo peor porque recibe una impartición, pero nunca lo usó. O sea, él literalmente estuvo en la casa, simplemente ahí, pero nunca usó lo que recibió. Y hay tanta gente así que cada domingo recibe algo. Cada que viene alguien y los imparte y Dios te está dando un don de sanidad y Dios te está dando el don de ciencia, Dios te va a usar en liberación, les dan palabra profética, Dios te va a usar en liberación. Yo conozco gente que cada vez que viene un predicador le profetizan y todavía están sentados. Wow. O sea, han pasado 8 años, 10 años, la misma gente profetizándole predicador tras predicador, cada año diferentes predicadores. Yo mismo les he impartido. Dios te va a usar en profecía, Dios te va a usar en liberación, Dios te va a usar en sanidad, Dios te va a usar en milagros, Dios te va a usar en la predicación. Pasaron 10 años y todavía están sentados en la misma silla. Es increíble. Es increíble, o sea, reciben, pero ellos en su mente piensan que no han recibido nada. Y siempre están batallando, ¿será o no será? Señor, confírmame. Señor, ¿será que tengo el don de sanidad? ¿Será? No. O sea, ¿cómo puede ser? Si alguien te lo impartió, la gente tiene que empezar a moverse en fe. Sí. No podemos simplemente recibir algo y estar toda la vida sentados. ¿Para qué vamos a impartir a alguien así? Sí, porque si estamos recibiendo tanto y lo escondemos, o sea, y no lo usamos, o sea, ¿para qué? Entonces, ese tipo de personas también no se les debe de impartir, ¿verdad? Si no lo van a usar, sí, o si no van a ponerse activos, sí, con lo que reciban. Sí, definitivamente no podemos impartir lo que Dios nos ha dado sobre una persona que no tiene ganas, que no tiene ese deseo, esa pasión por las cosas de Dios. Fíjate, vale más impartir a un nuevecito, pero que traiga pasión por Dios. Que diga, pastor, yo quiero hacer algo, póngame a trabajar, póngame a limpiar los baños, póngame... por eso, fíjate, hay muchos predicadores. Yo tengo un amigo que tiene como... ¿qué será? 10 años de convertido. Y ahorita es uno de los predicadores más famosos en el mundo, con 10 años de convertido. O sea, se convirtió ya grande, pero Dios lo usa tremendamente. Y cuando yo lo miro, la forma, la pasión que tiene por Dios, eso me hace entender por qué Dios lo usa como lo usa. ¿Por qué? Porque Él es de los que le creen a Dios. O sea, ha recibido imparticiones de hombre de Dios, de diferentes hombres de Dios, pero él no se queda sentado. Él se iba a predicar a las calles. Dice que un predicador le impartió el don de sanidad y él dijo, yo quiero ver si es cierto. Y se fue a las calles a predicar a las plazas y se hacían filas de gente y él oraba por ellos y la gente sanaba. Entonces hay gente que con una vez que lo impartas, lo creen, lo reciben y lo ponen en práctica. Y hay gente que no, que les impartes y nunca lo van a usar. Es más, se van a morir y todas esas imparticiones se las van a llevar a la tumba. Qué triste. No podemos seguir impartiendo a gente
Así. ¿Cómo habría una manera de saber la gente que no va a hacer nada con la impartición, de identificarla para no impartirles? Yo creo que es la gente que está sentada. Oh. Fíjate que todos los que fueron impartidos estaban trabajando. Wow. Vemos a Elías con Eliseo. Eliseo estaba arando la tierra. Sí. Estaba ocupado. Eso nos dice algo. Sí. Todos los que recibieron impartición estaban trabajando. Fíjate a Jesús cuando llamó a Pedro y a Juan. También estaban trabajando. Sí. Estaban con su padre en la barca. O sea, estaban en horas de trabajo. Sí. Todo mundo que fue llamado, Mateo, con los impuestos, en el banco de los impuestos. O sea, todo el mundo estaba haciendo algo. Y eso nos dice mucho, que Dios se fija en esa gente. Y esa gente es la que debemos de impartir. La gente que tal vez dice, bueno, yo no hago milagros, yo no he orado por nadie por sanidad, yo no libero, yo no predico, pero quiero hacer algo. Pónganme en el parking, pónganme a limpiar los baños, pónganme a cargarle la Biblia al pastor, pónganme a hacer algo. Esa gente tiene más potencial que el que lleva 20 años sentado en la misma silla. Wow. Debemos de fijarnos en esos. Los que están empezando, pero que vienen con todo, que están apasionados, que aunque no conocen mucho de la palabra, aunque llevan poco tiempo, pero que traen deseos en su corazón, que su corazón arde por Dios. Hay que escoger a esos y ahí hay que impartir lo que Dios nos ha dado. Wow. Bueno, número 7 entonces, los que van a usar lo que van a recibir. Sí. Número 8. Cada vez se pone mejor. Creo que en esta va a haber críticas. Los que sirven el manto. Yo creo mucho en el servicio. Lo creo. Esto es algo bíblico y no me importa cuánto la religión nos critique por la forma de enseñar. Estamos enseñando algo bíblico. Sí. Digo esto porque la religión nos dice, servirle a los hombres es malo, es pecado. Esto se predicaba mucho. Yo me acuerdo cuando estaba chiquito, era el pan diario. O sea, era la prédica de ese tiempo, de que a los hombres no se les puede servir, al único que se sirve es a Dios. Y sacan textos fuera de contextos para decir que no puedes servir al hombre de Dios. O el manto que te cubre. Y esa es una mentira de las más grandes que el diablo ha metido en las iglesias para robarle la impartición a la gente. Hay gente en la Biblia que sirvió a los hombres de Dios. Y todos los que sirvieron, fíjate, recibieron imparticiones. Todos. Porque el servicio desbloquea el manto del hombre de Dios. Todo el manto. El servicio te da legalidad para que tú operes en lo que el hombre de Dios está operando. Y esta es una verdad muy bíblica. Y los que contradigan esta verdad, porque hay gente que pone sus comentarios locos ahí, el que contradiga esta verdad, pregúntele a Eliseo, lea la Biblia. Lea la Biblia cómo Eliseo recibió su parte sirviendo al hombre de Dios. Josué igual, o sea, hay un montón. Sirvieron el manto y les cayó la misma unción. ¿Por qué? Porque la unción que tú sirves, el manto que tú sirves, es el manto que va a venir sobre tu vida. Y creo que eso se debe de romper en este tiempo, ¿no? Porque mucha gente pone esa idea de lo que la religión puso en la mente de no servir al hombre de Dios, se están privando de la impartición, y creo que en este tiempo es tiempo que eso se rompa, ese tipo de mentalidad, y abran su mente a la importancia de servir el manto del hombre de Dios. Debe de haber un rompimiento, se tiene que romper esa mentalidad de vino viejo y tiene que entrar el vino nuevo. Digo esto que también los predicadores tenemos que romper con esa mentalidad de vino viejo. Yo tuve que transicionar. Yo era de las personas que decía, ¿para qué me cargas la tableta? ¿Para qué me agarras el saco? ¿Para qué andan ahí detrás de mí? Yo lo hago solo. ¿Para qué? Entonces, yo tenía esa mentalidad porque, bueno, vengo de la religión, vengo de la tradición y obviamente así me enseñaron. Entonces, cuando empiezo el ministerio, yo no quería que nadie me sirviera. Yo no quería. O sea, yo tenía esa mentalidad. No, yo lo hago solo. Y muchas veces, como hombres de Dios, como pastores, como apóstoles, como profetas, le estamos robando a los hijos esa legalidad para que ellos puedan operar en el manto que Dios nos ha dado.
¿Por qué? Porque nosotros no los dejamos que sirvan. Sí. Hay muchos hijos que quieren servir. Hay muchos hijos que han transicionado más que el padre aún. Porque tienen un padre espiritual religioso, legalista, que piensa que no, que él lo puede hacer solo, que nadie debe de servirlo, porque eso es idolatrar al hombre de Dios. No, Señor. Servir al hombre de Dios no es idolatrar al hombre. Yo, cuando tengo la oportunidad de servir a mi padre espiritual, yo lo voy a servir. Si yo tengo que cargarle el saco, se lo cargo. Si yo tengo que cargarle la Biblia, se la cargo. Si yo tengo que escuderearlo, yo lo escudereo. O sea, para mí es un honor eso. A mí se me reveló, y hay muchos hijos que se les ha revelado, pero lamentablemente a muchos padres no se les ha revelado. Wow. Hay muchos padres espirituales todavía que batallan con el legalismo, y lo único que están haciendo es que le están robando la bendición a sus hijos. ¿Por qué? Porque si el hijo quiere servir, pero el padre no lo deja, le está bloqueando el manto, le está robando esa legalidad para que él pueda operar en las bendiciones de su manto. No sé si me doy a entender. Sí, porque no lo están dejando que sirvan el manto del hombre de Dios, sí. Pues nos los están privando de esa bendición. Sí. Muchos hombres de Dios o padres espirituales tienen que romper con eso también para que sus hijos sean bendecidos y reciban impartición sirviendo el manto, ¿no? Sí, el rompimiento tiene que venir tanto en la mentalidad de los padres, de los pastores, de los apóstoles, de los profetas, también, pero también en la mentalidad de los hijos. Sí. Los hijos deben de entender esta verdad tremenda, que el servicio desbloquea todo el manto. Lo voy a probar con esa historia que está en Lucas capítulo 15, la historia del hijo pródigo. El padre tenía dos hijos, el hijo pródigo y el hermano del hijo pródigo, ¿no? Así conocidos en la Biblia. Pero qué tremendo que el hijo pródigo recibe su parte, se va de la casa y se la malgasta. El otro recibe su parte, pero se queda en la casa. Y un día le reclama al padre. Esto está tremendo. Le reclama y le dice: Padre, tanto tiempo te he servido y ni siquiera un cabrito me has dado para gozármelo con mis amigos. Está hablando del servicio. Tanto tiempo, tantos años te he servido. O sea, está hablando del servicio. Y ni siquiera un cabrito me has dado para gozármelo con mis amigos. Y el padre le responde y le dice: mi hijo, tú siempre estás conmigo. Y dice, mira, lo voy a leer, Lucas 15:31, dice, él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo. Dice, y todas mis cosas son tuyas. Wow. En otras palabras, sí, todo lo que yo tengo te pertenece. ¿Por qué? Porque él servía el manto de su papá. Ahora, servir el manto del padre, el manto del padre espiritual abarca todo el ministerio. En cualquier área que una persona sirva, está sirviendo el manto de su padre. Porque hay gente que piensa que solamente los escuderos están sirviendo el manto. No, señor. Si una persona está pastoreando, está de evangelista, está limpiando los baños, está en los parking, parqueando a la gente, está en la alabanza, todos de alguna forma están sirviendo el manto de su padre espiritual, porque el manto cubre todo el ministerio. Wow. Entonces, qué importante activarnos a servir en cualquier cosa, porque en cuanto yo me activo y empiezo a servir en alguna área, bueno, yo tengo legalidad para agarrar todo lo que mi padre tiene. Wow. Ay. Wow, qué bueno que aclara eso, porque sí, muchas personas tienen esa mentalidad, sí, de que solo los que están ahí, los escuderos o esos son los que están sirviendo el manto, y dicen: no, pues yo no tengo legalidad, yo no puedo servir porque ya está ocupado. Esto no se trata de que ya está ocupado el lugar, sino cualquier área dentro del ministerio es servir el manto. Sí. Y por eso tienen que activarse a servir en la casa de Dios. Sí, hay que servir cualquier área, sí, pero hay que servir. Qué bonito es el servicio, desbloquea el manto del hombre de Dios. Y uno empieza a operar en lo que su padre espiritual opera. Es una bendición. Bueno, número 9. Estamos hablando de los que califican para recibir una impartición. Número 9, los que están dispuestos a darle la gloria a Dios. Y aquí tiene que despertarse el ojo de águila, el discernimiento. Tiene que haber discernimiento a la hora de impartir. Y digo discernimiento para alcanzar a ver un poquito más allá.
Porque hay gente, yo he visto que se te acerca para recibir una impartición, pero el corazón no está recto. Hay mucha gente que se acerca. Yo le tengo mucho temor, en verdad. He aprendido a la mala. Le tengo mucho temor a la gente que llega y rápido quieren conectarse con el Padre y te, ¿cómo se dirá? Siempre te traen acá. Siempre te están tirando flores. Siempre quieren halagarte. Halagarte se dice. Sí, siempre sí. te dan halagos. Cuidado con esa gente. Porque esa gente usualmente tiene el corazón torcido. No es normal. Eso no es normal. Que una persona llegue, y eso es en los rediles. Imagínate, que un joven llegue y luego quiera estar cerquitas de ti, quiera ser uno de los más allegados, todos los días te textea, todos los días está ahí y te tire flores, qué bonito predicas, qué bonito ministras, cómo te usa Dios, wow, yo quiero lo que tú tienes, quiero ser como tú. Ahí hay focos de alerta por todos lados diciendo el corazón está torcido. Wow. Esa gente usualmente se arrima, se acerca al hombre de Dios con flores, con regalos, para recibir una impartición y luego irse. Ahí hay una doble agenda. Ese hombre tiene doble agenda. Ese hombre tiene el corazón torcido. Se hace pasar como que es parte, pero dentro de su corazón está maquinando hacer otra cosa. Ellos solamente vienen por una impartición. Entonces hay que tener discernimiento a la hora de impartir. Y esto a mí me corrigió el Espíritu Santo. Me dijo, no andes impartiendo a cualquiera. ¿Por qué? Porque hay gente que no está dispuesta a darle la gloria a Dios. Hay mucha gente que quieren llevarse la gloria para ellos. Y la gloria, lo he dicho miles de veces, no es para los hombres. No importa qué tanto nos use Dios. No podemos llevarnos la gloria porque al final es Dios a través de nosotros. Sí. Es Él quien lo está haciendo. Entonces, cuando vamos a impartir a alguien, necesitamos ver si esa persona tiene el corazón recto para en el momento que Dios lo use, Él pueda darle la gloria al Señor Jesucristo. Wow, qué tan importante es saber sí. que esos tipos de personas no se lleven, no engañen de esa manera para llevarse la gloria. Yo creo que tiene que ver mucho ¿cómo se dice? La labia de hablar, de querer, porque a simple vista se mira como que qué buena persona, se está acercando a mí, me está halagando, o sea, quiere aprender. Uno piensa que quiere aprender de mí, quiere saber cómo para que él también, pues, o sea, uno lo puede ver de una manera bien, pero no sabe que su pensar o su meta es todo lo contrario. Sí, y es por un eso engaño. Es no caer en esos engaños. Son sweet talkers, hablan bonito, saben decirte lo que quieres oír, pero hay un problema en el corazón de ellos. Quieren simplemente recibir lo que uno tiene, lo que por años uno ha trabajado, y ellos lo quieren rápido. ¿Por qué? Porque traen otra agenda. O sea, no piensan quedarse, no piensan ser parte de. Ellos quieren simplemente recibir algo. Y uno tiene que tener mucho cuidado porque usualmente ese tipo de personas no anda buscando darle la gloria a Dios. Ellos quieren llevarse la gloria. Y eso es bien peligroso, tratar de robarle la gloria a Dios. Yo he visto a un montón de personas, más en este tiempo, queriéndole robar la gloria a Dios. Y hay que tenerle temor a eso, porque Dios no comparte su gloria de esa manera. Sí. La Biblia dice que el Señor Jesús nos dio su gloria, pero eso es diferente. O sea, a la hora de que Dios hace un milagro, el aplauso, el wow, no es para el predicador, es para Dios. Y uno tiene que ser muy consciente de eso, de que en el momento que Dios nos va a usar, toda la gloria tiene que ser para el Señor Jesucristo. Cuando uno mira a un predicador que quiere lucirse, focos de alerta. Cuando uno mira a un predicador que pasa un milagro y se enaltece, focos de alerta. Cuando uno mira a un predicador que quiere ser la superestrella del show, focos de alerta, porque esa gente quiere la gloria para ellos. Y hay algo demoníaco ahí, hay algo malo
de parte de Satanás en esa persona. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de aprender a darle la gloria al Señor Jesucristo. Fíjate, hay una historia en la Biblia, la historia de Simón el Mago, ¿no? Que si no la han leído, léanla, por favor. Pero qué tremendo que la Biblia dice que Samaria recibe a Cristo. Reciben la palabra, envían un evangelista, Samaria recibe la palabra, se entregan a Jesucristo, aceptan a Jesús. Cuando la iglesia de Jerusalén se da cuenta de lo que estaba pasando, envían a los apóstoles, a Pedro y a Juan. Van los apóstoles, y los apóstoles, dice la Biblia, que imponían las manos sobre la gente y la gente recibía el Espíritu Santo. O sea, eso es impartición. ¿Por qué? Porque uno pone la mano, y cuando uno pone la mano hay un toque físico y hay una impartición. Entonces, era algo tremendo. Imagínate, o sea, ver a los apóstoles orando por la gente, imponiendo manos, y la gente recibiendo al Espíritu Santo. O sea, es algo sobrenatural, algo poderoso. Pero en esa reunión había uno que se llamaba Simón el mago. O sea, había sido un mago que cuando fue Felipe se entregó a Cristo, creyó en Jesús. Por eso no podemos bajar la guardia. Se bautizó, no importa si es bautizado. Simón el mago creía en Jesús y estaba bautizado y era miembro de la iglesia. Sí. Estaba en las reuniones, pero su corazón estaba torcido. Y cuando él mira lo que los apóstoles están haciendo, las imparticiones poderosas, él va con Pedro y le dice, yo quiero ese poder. O sea, yo quiero el poder que tú tienes para yo impartir a la gente. Pero Pedro alcanza a discernir que aquel hombre quería recibir el poder no para darle la gloria a Jesucristo, sino para llevarse la gloria a él. Hay gente que tiene, yo le llamo un espíritu de grandeza, un espíritu de engañador. Quieren engañar aún con el poder de Dios, y eso es algo peligrosísimo. Y Pedro, porque este hombre le ofrece dinero por el poder, y Pedro le dice, no, que tu dinero perezca contigo, por haber pensado que el don de Dios se compra con dinero. Y fíjate, o sea, no le da la impartición, no le da esa impartición que Simón quería. Yo pienso que si Simón hubiera tenido buenas intenciones, nunca hubiera pensado en comprar el poder de Dios. Sí. Y tal vez Pedro lo hubiera impartido, pero Simón no tenía buenas intenciones. Él quería comprar el poder de Dios con dinero. ¿Para qué? Para andar usándolo y lucirse, llevarse la gloria él mismo. Y eso es algo horrible. Para que miraran que como era mago, de ahí eso estaba practicando, para que miraran que él tenía ese poder, ¿no? O sea, qué triste que como ese mago hay gente que quiere lucirse de esa manera. Sí, hay un montón. En este tiempo hay un montón que reciben una impartición. Ahorita están siendo usados, pero se les sube. Y es algo muy triste. Yo siempre he dicho que una persona que recibe una impartición y tiene el corazón torcido, siempre va a tratar de llevarse él mismo la gloria, pero también va a terminar mal, va a terminar cobrando por la unción, cobrando por los milagros, cobrando por el poder, cobrando por la predicación, cobrando por la liberación, cobrando por la palabra profética. Anda muy de moda ahorita que vas con un profeta y esto se ha hecho muy normal, que quieres que ore por ti. Profeta, ¿puede orar por mí? Sí. ¿Cuánto vas a dar? ¿Cuánto vas a dar de ofrenda? Y uno se queda como, ¿cómo que cuánto voy a dar? O sea, yo vengo que ores por mí. Y sí, yo creo en la honra, pero en el momento que empezamos a pedir dinero para que oren por nosotros, en el momento que empezamos a cobrar, a pedir dinero por la forma que Dios nos está usando, y parece ser que entre más poder traemos o entre más poder Dios nos da, más cobramos. Ay. No me apague el podcast. Pero esto es algo horrible. Es el espíritu de Simón en este tiempo. Es el espíritu de Simón que están vendiendo la unción, llevándose la gloria de Dios, robándole la gloria a Dios. Y esto es algo peligrosísimo, porque al final esa gente termina siendo humillada. La Biblia dice que el que se enaltece será humillado. Entonces, no necesitamos eso. Yo creo que
que Dios también está levantando un grupo fiel, un grupo de personas que van a ser impartidos, pero que siempre le van a dar la gloria al Señor Jesucristo. Y eso debe ser lo principal, que todo lo que Dios nos dé o nos imparta, pues la gloria es para Dios, ¿no? Sí. Que siempre sea eso. Y sí, y se debe de hacer gratis. No cobre por predicar. My God. Esta corrección es para todos los predicadores que me siguen en las redes sociales. Si usted es de los predicadores que está poniendo una tarifa por ir a predicar a una iglesia, my God, yo siento la presencia de Dios. Si usted es de los predicadores que está cobrando o que tal vez está disfrazando lo que usted quiere cobrar con una ofrenda, tenga mucho cuidado, porque la unción que usted carga, por muy grande que sea, Dios se la ha dado. La Biblia dice que debemos de dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Tenga cuidado con andar poniendo tarifas, andar cobrando. Eso no es de Dios, no se desvíe. Alíñese al camino, vuelva a la senda antigua, vuelva a la palabra, vuelva a la sana doctrina, porque hoy en día se está usando de moda. Esto es normal. Yo estoy viajando, gracias a Dios, y la gente me llama y me dice, pastor, ¿usted cuánto cobra por venir a predicarnos? Yo no cobro, pero no tiene una ofrenda, algo fijo que usted pone, tampoco. Están disfrazando. Los predicadores famosos de hoy en día están disfrazando la mentada ofrenda ya con una tarifa. O sea, es lo mismo, están cobrando. Sí. O sea, es una ofrenda de amor de $6,000. Es una ofrenda de amor de $10,000. O sea, no es ofrenda, o sea, eso es cobro. Sí. Cuando uno dice ofrenda, es algo voluntario. Es lo que la gente le quiera dar, y si le quieren dar, que le den. Si no le quieren dar, que no le den. Usted le sirve a Dios y Dios le va a suplir. Usted no tiene que andar cobrando. Yo entiendo que puede uno ser tentado a estas cosas, porque se maneja mucho dinero en las cosas de Dios también. Y hay predicadores que lamentablemente empezaron bien, empezaron humildes, empezaron haciendo las cosas bien como Dios manda, pero ahora la fama los ha torcido. Ahora la fama los ha llevado a cobrar. Traen el espíritu de Simón el Mago y tienen que arrepentirse y regresar a los pies de Jesucristo. Sí. Oh my God. Sí, se puso buena la cosa que... Porque no están conformes aún con la ofrenda, ¿no? Voluntaria, sí. O lo que se le dan. No, eso, si no me da tanto, no voy. No sé, qué triste, ¿no? Es algo triste. En verdad, me da vergüenza todo eso. Es algo horrible, triste. Si me dejan de seguir, pues allá ellos. Pero esto es la palabra de Dios, esto es la verdad. Hace poco hablaba con un amigo, un profeta, que invitaron a un predicador muy famoso, y no digo el nombre para no quemarlo, pero lo traía al profeta, los pastores, los padres espirituales de la casa, lo dejaron como encargado del predicador. Y el predicador le dijo, bueno, pasa por mí al hotel, quiero que me lleves a la tienda y quiero que me lleves a comprar unas cosas y luego me traes al cuarto y luego me llevas a comer y bla, bla, bla. Y ok. Entonces, el amigo mío, el profeta, va por él y él va manejando, y el predicador muy famoso, un hombre muy famoso, va atrás en el carro hablando por teléfono. Y él empieza a hablar con otras personas y le decía, no, yo pensé que era una iglesia más grande la que me trajeron. Es una iglesia bien chiquita. No, en estas iglesias ni ofrenda dan. Yo pensé que me habían puesto en una iglesia grande. ¿Por qué me invitaron a esta iglesia? Y el predicador pertenece a esa iglesia. O sea, sí, el profeta, el hombre que lo anda moviendo, el chofer, es de la iglesia. Pero pensó que no iba a decir nada, y él va y le dice a sus pastores, oye, esto lo acabo de escuchar hablando mal de la iglesia, que nomás está por dinero, porque está hablando mal, que la iglesia no le va a dar nada, que es una iglesia muy chiquita, que tiene muy poquitos miembros, que bla, 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 bla. Y los pastores se armaron de valor, como se tienen que armar de valor los pastores. Porque si los pastores se arman de valor, se les cae el show a toda esta bola de predicadores. Sí. Porque si los pastores dicen, no vamos a pagar más por traerte, te vamos a dar una buena ofrenda, te vamos a honrar, pero no nos pongas precios. Yo no invito a alguien que me ponga precio acá. Yo no invito. Si yo le llamo y me pone precio, no lo invito. No.
no quiero que ese espíritu se meta acá a la iglesia. Pero los pastores se armaron de valor y le llamaron, le dijeron, ¿sabes qué? Regrésese. Ya no queremos que predique en la iglesia. Wow. Sí, porque es lo que tenemos que hacer como predicadores, como pastores, porque esto es algo horrible. Bueno, sigamos con el tema. Necesitamos darle la gloria a Dios. Sí. Y necesitamos impartir sobre aquellos que quieren darle la gloria a Dios, solamente sobre esos. Número 10. Esta está tremenda. A los que pueden retener lo que reciben. Sí, porque hay muchos que reciben la impartición, pero se les va porque tienen algo roto, hay una ranura ahí abierta y lo reciben, sí, y ya al siguiente día, al couple días, ya no tiene nada. Sí. No lo retienen. Sí, definitivamente creo que pasa mucho, que muchas veces impartimos algo, impartimos la unción, impartimos algo de parte de Dios sobre una persona, pero la persona en el mundo espiritual es como una vasija, y esa vasija tiene grietas. Hay vasijas que tienen grietas. Entonces, cuando reciben la unción, cuando reciben algo de parte de Dios, bueno, solamente les dura un momento. ¿Por qué? Porque empieza a salirse. Y no sé si han mirado las vasijas que tienen grietas casi invisibles, especialmente el aceite. Es conocido por eso, que si hay alguna grieta, aunque sea invisible para el ojo humano, en cuestión de un día, 2 días, se puede escapar el aceite por ahí. Sí. Y esto es algo muy espiritual, porque en lo espiritual pasa exactamente lo mismo. Cuando hemos sido golpeados, cuando hemos sido maltratados, cuando no hemos cuidado bien nuestro corazón, puede tener heridas. Y esas heridas que tenemos en el corazón pueden provocar que la unción se nos esté escapando, que nos estén dando imparticiones, que nos estén impartiendo los hombres de Dios, pero lo que nos dan se está yendo, se está yendo, se está yendo. Y es por eso que en ocasiones nos sentimos secos. Yo me he sentido así. Yo me he sentido en ocasiones seco. Yo le he llamado a mi hermana, Graciela, y le digo, me siento seco, no sé qué tengo, necesito buscar más de Dios, no sé. Y muchas veces nos pasa. O sea, necesitamos dejar que Dios entre y sane nuestro corazón. Sí, pero lo triste de esto pues, es que muchas personas se mantienen así. Sí. Se mantienen sabiendo que hay ranuras en su vida y sí. no retienen, lo miran tan normal que se adaptan a vivir de esta manera y por eso no retienen lo que reciben. Y dicen, he recibido tanto, pero siento que no fluyo en eso, porque se acostumbraron a no cerrar esas ranuritas y siempre se les va. ¿Y sabes por qué no puede cerrar? Porque no están dispuestos a perdonar. Wow. Hay mucha gente que no está dispuesta a perdonar. Hay mucha gente que alguien le hizo una herida. Es como una grieta en el mundo espiritual y la tiene ahí. Y no va a cerrar hasta que perdone. Qué importante perdonar aún a los que nos han hecho daño. Aún a los que han hablado mal de nosotros, que nos han criticado, que nos han dado por la espalda. No importa quién sea. No vale la pena perder la unción del Espíritu Santo por alguien que ni al caso, por alguien que nos lastimó, pero que hoy ya no es ni parte de nuestra vida. No vale la pena. Es mejor perdonar y dejar que el Espíritu Santo sane nuestro corazón. Sí, y creo que eso va a ayudar a cerrar esas ranuras, aprendiendo y a perdonar. Sí, definitivamente. Bueno, se nos fue el tiempo. ¿Cuánto tiempo llevamos? 53 minutes. Usualmente lo hacemos de 1 hora. Tengo otra, no la traigo en las notas, pero la damos. Sí. Número 11, y este es el pilón, ¿no? Pilón. Número 11. Dios dice unas palabras bien tremendas. Dice, yo honro a los que me honran. Wow. Fíjate, eso está tremendo, ¿eh? Sí. Honrar tiene que ver con respetar. Honrar también tiene que ver con dinero. Honra tiene que ver con dinero. Y me llama la atención que Dios dice, yo honro a los que me honran. No honra a todos. Sí. Wow. Ay. No honra a todos. Dios no honra a todos. Ponga su comentario ahí, no hay problema. Dios honra a los que le honran, dice la Biblia. Y esto es algo tremendísimo porque yo creo que debemos de tomar esa misma mentalidad de Dios. Debemos de impartir, debemos de dar,
solamente a los que caminan en honra, a los que saben honrar. Cuando una persona te honra, es una señal muy grande, porque es una señal de que te respeta, es una señal de que te admira, es una señal de que anhela lo que tú tienes. Entonces, cuando una persona es una persona que camina en códigos de honra, es una persona que automáticamente califica para recibir una impartición. Wow, qué tremendo eso, porque la gente ahora no está acostumbrada a hacer eso. Tristemente, no quieren honrar. Sí. Y qué tan importante es la honra porque Dios va a honrar a los que verdaderamente lo honren. Sí, Dios honra a los que lo honran. En otras palabras, o sea, Dios da a los que le dan. Sí. Eso es lo que es lo que la Biblia está diciendo. Entonces, nosotros no podemos ser de la mentalidad contraria. O sea, no podemos dar algo que Dios nos ha dado, que nos ha costado, dar algo al que no te da nada. Sí. Oh my God. Hay que honrar a los que nos honran. Y esos son los que están pidiendo, esperando ser impartidos. Y son los que no hacen nada y los que no dan nada. Sí, lamentablemente la gente de hoy en día quiere impartición, pero no quiere honrar. Sí. Si usted quiere ser impartido, aprenda a honrar. Honre. Y yo voy a decir esto y tal vez la gente me vaya a criticar por esto. En realidad no importa, pero yo he conseguido imparticiones a través de la honra. Wow. Y este es un secreto valiosísimo. Yo he conseguido muchas imparticiones a través de la honra. Yo de mi dinero personal, no del dinero de la iglesia, de mi dinero personal, en un nombre de Dios, me he gastado hasta $15,000. Sí. Yeah. Cuando yo miro un hombre de Dios que tiene algo que yo necesito, yo lo voy a honrar con todo lo que yo puedo honrarlo. ¿Por qué? Porque yo sé que la honra desata la impartición. Wow. Y yo he recibido muchas imparticiones de hombres de Dios por la honra, por honrarlos. Yo creo en eso. Y es algo válido, es algo bíblico. Dios dice, yo honro a los que me honran. Entonces, queremos que los hombres de Dios nos impartan, nos honren con una impartición. Hay que aprender a honrarlos. Sí. Hay que honrarlos. Los dejo con eso. Yo creo que varios se ahogaron con esa palabra. Pero bueno, Dios les bendiga a todos. Nos gozamos muchísimo en este podcast. La siguiente semana tenemos el último podcast de la impartición. Hay muchos pastores que me han estado llamando y me han dicho, esto está tremendo. No habíamos escuchado en realidad este tema de la impartición de esa manera. Sí. Y muchos pastores los están escuchando y los están predicando en sus iglesias. Wow. Entonces, esto es algo buenísimo, es algo de Dios, es algo tremendo. Envíele este podcast a alguien, envíeselo a su pastor, a su líder, a su familiar, a su vecino, a quien usted quiera, pero envíeselo a alguien. Yo sé que va a ser bendecido. Dios le bendiga y lo miro en el próximo podcast. Bendiciones.